Métetelas en una esfera, en un cubo, en una pirámide, en un cesto ovalado o polígono, en un cilindro o en una espiral. Visitadlas al cabo de unos días. Si han aceptado la morada y veréis que esa extraña multitud de pequeñas inteligencias independientes ha sabido ponerse inmediatamente de acuerdo para elegir sin vacilar, con un método cuyos principios parecen inflexibles, pero cuyas consecuencias son vivas, el punto más propicio y a menudo el único sitio utilizable del habitáculo absurdo. Pero es interesante este concepto porque creo que es muy aplicable también a la idea de la educación en torno a los humanos, ¿no? Que es esto, que los metemos en un espacio, nos metemos en un espacio, metemos a las infancias en un espacio, que puede ser el espacio que sea, y que eso va a influir en la manera en que ellos también perciben esa adaptación y cómo se van ubicando o entendiendo una cierta noción de lo que es una cierta realidad, ¿no? Y que en eso, la pregunta sería, ¿las entendemos como pequeñas inteligencias independientes o no? ¿Y generamos a partir de eso un diálogo o es simplemente una transferencia lineal, ¿no? Esas son como las preguntas que me parece que permiten ir desplazando y trabajan y tratando de entender si lo que estamos proponiendo es un espacio de adaptabilidad o un espacio de libertad. Ahí me quedo pensando, ¿no? En relación también a esto de el espacio de adaptabilidad, también pensando en las abejas, ¿no? En esto de que, bueno, uno les ofrece, ¿no? El lugar y la abeja que es libre elige quedarse y elige entrar en un diálogo con una humanidad que se genera a través de su código y el código nuestro, el código humano, en una transversalidad multiespecie muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que es interesante sobre la idea de la libertad y el contexto, que yo pensaba en relación también a esto de la adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo pensamos en relación a la educación una calidad de procedimientos que buscan, como bien decías vos, ¿no? Entre estas dos posibilidades, una, la adaptabilidad, ¿no? En este paradigma transhumano, uno de los grandes ejes que nosotros como Bomba de Miel lo estamos atravesando y es nuestra gran pregunta, es cómo generar la diversidad, ¿no? Empezar a hablar de educaciones, prácticas educativas en todo sentido, en términos de multilenguaje, en términos de multicontextos, en términos de múltiples individualidades, ¿no? ¿Cómo eso, cómo pueden ser estos nuevos espacios para poder generar una educación libre en diálogo ampersand? Digo, los alumnos, el educando, los pensamos así como sustanciales, como parte y muy importante de nuestro ecosistema. Y en pos de eso, entonces, ¿cómo es ese diálogo? ¿Es un diálogo de par? ¿Es un diálogo en comunidad? ¿O vamos a seguir generando diálogos que reproducen diálogos de poder? Esas me parece que las preguntas que vamos a estar atravesando en este host de net y que a nosotros nos gusta ponerlo en este ámbito de contexto o paradigma de la diversidad. Porque ahí es donde se empiezan a abrir algunas preguntas que pueden ser interesantes como discusión. Otro, por ejemplo, que se me ocurre, ¿vamos a seguir generando conocimiento o vamos a empezar a generar percepción? El tiempo, ¿qué significa el tiempo? ¿Vamos a generar multiplicidad de maneras del tiempo, de cómo se aprende? ¿O vamos a repetir ciertas nociones sobre el tiempo y el aprendizaje? ¿Vamos a generar experiencias? ¿O vamos a seguir transmitiendo la información? ¿Vamos a ser contenedores de datos? ¿O vamos a ser servidores de datos? Digo, en torno también a generar datos. ¿O cómo vamos a estar intercambiando estos datos? Creo también, ¿no? Ahí se abre buenísima la cuestión de cuáles son nuestras creencias,
¿no? Me parece que hay algo que acá, ahora, tal vez de la educación en un aspecto más automático por haber sido naturalizado, se pone en jaqueo, ¿no? Que es cuáles son nuestras creencias, en qué creemos, porque hemos estado educando, nos hemos estado educando, hemos sido educados en base a creencias, a fe, a confianzas, en cierto tipo de paradigmas establecidos de distintas maneras y en torno a distintas cuestiones, incluso, ¿no? También esos estereotipos generando estigmatizaciones de índole infinita, ¿no? Infinitas posibilidades de estigmatizarnos a partir de de esas fe, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta fe en este momento, ¿no? ¿Cuáles son estas fe en este momento? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿En qué creemos como educadores? ¿En qué creemos como educandos? ¿En qué creemos como eh, comunidad que, que va y que sigue llevando y que en apariencia va a seguir llevando prácticas de educación en torno a las ideas, por ejemplo, de adaptabilidad para no matarnos entre todos, ¿no? Y me parece que es importante todas estas preguntas que abrís, ¿no? Una de las que más me gusta es en relación al tema de los datos, ¿no? Parece que ahí hay algo que es clave. Que ponernos en el concepto de dato o instalarnos en esa noción de dato en lugar de información nos expande a muchísimas cuestiones que se acercan a esto que nosotros mencionamos como práctica transartista, que es como es una noción de una búsqueda transversal a múltiples cuestiones. Y en eso de la multiplicidad, pensaba que una de las cosas que siempre buscamos habitar desde los transartistas es sospechar de nosotros mismos, ¿no? Y quizá la pregunta está, bueno, sospechemos primero dónde estamos habitando nosotros, cuáles son los ámbitos de poder que entendemos, estamos siendo múltiples nosotros mismos, tenemos la posibilidad de generar como decías vos, que me encantó, esta combinatoria de datos para poder generar esa diversidad posible. O sea, como la primera pregunta que me parecía interesante que nos hagamos. Por el otro lado, cuando aparece esta noción de conocimiento, ¿qué quiero? ¿Si la alcanzas? Aparece también la noción, la contranoción, digamos, de la ignorancia. Y pensaba esto de decir, así como la errancia puede ser una práctica educativa muy interesante para poder pensarnos más en diálogo en estos tiempos, pensaba que la ignorancia también es un lugar muy potencial creativo para poder generar los silencios y los vacíos necesarios para poder percibir la vida, ¿no? Y salirnos un poco de esta noción de llenarnos de información no nos permite seguir siendo sensores en un mundo que nos necesita mucho más con los sentidos bien amplios. ¿Cómo vamos explorando junto al otro? ¿Cómo generamos esas instancias de, bueno, de diálogo en fomento de esta educación libre, ¿no? Y en este diálogo ampersand de que también lo que el otro me está gestando a mí y lo que estamos gestando. ¿Salimos transformados de cada experiencia de práctica pedagógica? Esa sería como también una buena pregunta. ¿Esa experiencia es algo igual? ¿O el otro también me está generando, en términos cuando si lo entendemos como bajo una noción de comunidad, me está también gestando? ¿O estamos naciendo información o estamos simplemente transfiriendo información? Es que por lo general la noción del profesor se lo pone como una noción, siempre es un rol de verdad, ¿no? Uno lo gesta como que todo lo que sale de mi boca o de mi presencia es una noción de verdad. Y el que lo está recibiendo lo pone esa, o legitima esa autoridad.
¿Qué pasa si uno hiciera el ejercicio del profesor como un estafador? Donde la infancia o a quien sea que está recibiendo la información nos pone en el lugar de la sospecha. ¿Qué pasaría en ese diálogo? ¿Qué transversalidades se generarían? ¿Y cuál sería el juego de predisposición frente a algunas lógicas, ¿no? Que me parece también como otra cuestión interesante para preguntarnos. ¿Cuál es el rol que asumo en el... Hay otra cosa, ¿no?, que abrís que es muy potencial y que tiene que ver con este lugar de autoconocimiento, considerando que nuestra capacidad siempre está hoy, ¿no? No sé, en otros momentos creo que siempre, pero es una apreciación mía, ¿no? Pero hoy al menos sabemos que está abierta a lo vivo, o sea, nosotros no somos personas que vayamos a poder en lo próximo, cercano, seguir construyéndonos, seguir identificándonos, seguir creándonos una identidad. Porque esto va a estar en constante movimiento y se va a estar dando en una serie de tensiones que van a estar ajenas a solamente nuestra decisión, nuestro poder o nuestro control. Se van a salir de nuestro control. Entonces vamos a estar percibiéndonos entre un montón de cosas que van a estar ocurriéndonos y donde nosotros vamos a estar ocurriendo en ellas, y esa percepción nos va a solicitar, nos va a invitar a expandirnos a un lugar de poco, como de poco fundamento y de poca calidad de identidad, ¿no? Vamos a autopercibirnos constantemente de formas muy diversas, cada vez más dinámicamente, ¿no? O sea, esto cada vez va a ser mucho más, más efímero, ¿no? Nuestras percepciones acerca de quiénes somos van a ser cada vez más efímeras. Por un momento nos vamos a percibir una cosa, al segundo nos vamos a percibir otra, al otro segundo otra, y así sucesivamente, en una especie infinita de capacidad y de calidades de esa percepción, de cualidades incluso, ¿no? De qué nos percibimos. No nos vamos a percibir bajo una lógica o un grupo de percepciones o una calidad única o similar de percepciones. Nos vamos a percibir muy contradictoriamente, nos vamos a percibir muy diversamente, ¿no? De muchas formas. En ello, yo creo que es interesante esto que planteabas, porque hay algo que se refiere al poder que se establece en lo que está dado y que se supone es permanente, ¿no? El lugar de un educador y de un educando se ha planteado como una relación de ese poder a un nivel de establecido, de común, de normalidad, en torno a lo permanente, ¿no? O sea, algo que es permanente. Pero lo permanente no va a ser más, digamos, ¿no? No está siendo ya. Y entre esas cuestiones también pensaba el profesor, la imagen esta del profesor, como un DJ también pensaba, ¿no? Como un remixeador que tiene que agarrar y empezar a hacer combinatorias de datos para poder presentar un cierto escenario para algo que está naciendo o gestándose en el mismo acto de la práctica educativa, ¿no? Que es un acto, cuando se lo dimensiona como acto creativo, es un acto que en ese momento, en ese tiempo y en ese espacio es distinto a cualquier otro acto en cualquier otro momento y en otro espacio, ¿no? Y al pensarlo así, en ese momento, el profesor se transforma en este DJ, ¿no? Porque va vibrando con la frecuencia que ese público necesita para ese momento. Y puede ir regulando las energías de acuerdo a lo que va percibiendo. Se vuelve un productor cultural, el profesor también en ese sentido. Y es desde esta noción que nos parece interesante en la bomba de miel, poder entender al profesor como un creador también.
¿Y qué es lo que está creando? ¿Cuál es su materia plástica? Está creando y forjando y acompañando identidades, percepciones, autopercepciones individuales, percepciones comunitarias y muchísimas otras cuestiones, ¿no? Está creando un mundo imaginario de lo que es la realidad, entre comillas lo digo, de las infancias, de lo que ellos perciben, porque se vuelve como un transmisor, entre el afuera y el adentro, que bueno, que son todas experiencias que es interesante también pensarlos desde esta noción del productor cultural, o el remixiador que ya no necesita, ¿cómo decir?, donde no busca esta cierta originalidad, sino que busca esto de desmitificar esta noción de la copia, desmitificar varias nociones que la verdad ha desplazado, como la ignorancia, lo inútil, la copia, la evaluación. Bueno, son un montón de palabras que se me vienen a la cabeza cuando digo verdad. Bueno, cuando digo posverdad o cuando digo autopercepción, ¿cuáles son esas palabras que empiezan a aparecer y que tienen otro lugar, juegan otro juego, participan de un juego distinto que permitiría, creo yo, acompañar más tiempos de autopercepción o tiempos en transhumanidad? Agregaría esta noción que recién encontré, que me parece muy interesante, que es la noción esta de habitar esta época cibertecnológica desde una visión cyberpunk, ¿no? Que lo hemos traspasado, pero me acordé del DJ y el remix, y mirá lo que encontré, parece muy interesante, como un manifiesto, que le dicen edupunk, y dice así: las clases son conversaciones, la relación es dinámica y la dinámica es relacional. Sé hipertextual, multilineal, heterogéneo y heterodoxo. EduPunk no es lo que pasa en el aula, es el mundo en el aula. Sé como el caminante, haz camino al andar. Sé mediador y no medidor del conocimiento. Los roles deben ser emergentes, polivalentes, invisibles. Asume el cambio, es solo una cuestión de actitud. Siéntete parte del trabajo colectivo. No seas una televisión, interpela realmente a los que te rodean. Expande tu mensaje, haz estallar las 4 paredes que te rodean. Mezcla, copia, apropiate, curiosea, juega, transforma, haz, derrapa. Al carajo con la oposición real virtual. Sin colaboración, la educación es una ficción. Sé un actor en su entorno, investiga a través de la acción. Más que do it yourself, haz diwo, do it with others. Sé edupunk, destruye este manifiesto, haz el tuyo y después destrúyelo. Parece interesante, esto es del libro Reduvolution, hacer la revolución en la educación, de María Acaso, que es muy interesante y va pasando por todas estas maneras de interpretar ahora la educación en estos tiempos.